Antes vivía de likes, ahora, de instinto. Me llamo Bianca Navarro. Tengo 25 años y era famosa por enseñar cómo peinarme el flequillo para que la nariz pareciera más fina. Tenía contratos, desayunos con frutas cortadas en forma de estrella y una vida medida en historias de 15 segundos. A las 06:32 de aquella mañana, estaba en directo desde mi estudio, un cubo blanco con plantas falsas y un espejo enorme, ajustando el aro de luz para una colaboración. Tenía el guión memorizado. Chicas, este labial es... Y entonces, detrás de mí, pasó algo que no entraba en ningún guión. Primero pensé que era un filtro, un glitch. La puerta se abrió sola. Escuché pasos y me giré con la sonrisa tatuada. Mi asistente, Lara, no hablaba. Solo respiraba rápido, los ojos enormes, y señalaba el pasillo. Me reí, como si la cámara me protegiera de lo que fuera que temblaba fuera del encuadre. ¿Es una broma?, pregunté, todavía en directo. Y luego vi la sangre en el suelo, una mancha que se estiraba como una sombra. Alguien entró tambaleando. No vi su cara, solo la camisa pegada al cuerpo, el cuello negro de suciedad, la mandíbula como una bisagra floja. En mi chat, las caritas sonriendo se reemplazaron por signos de exclamación. Fuego, calaveras. ¡Qué realista!, escribió alguien. Trend de Halloween, puso otra persona. Yo también quise creerlo. Es más fácil creer en una campaña que en la muerte. Lara gritó mi nombre. Esa fue la última vez que la escuché con la voz de antes. El hombre se abalanzó y la empujó contra la pared. Hubo un sonido húmedo, pura carne, y un golpe de dientes. No voy a describirlo con detalle. Lo tengo clavado. No necesito contarlo para que duela. Solo diré que la cámara lo registró todo, y el aro de luz hizo que la sangre pareciera más roja de lo que he visto nunca. Apreté finalizar transmisión con las manos temblando. El mundo dejó de ser la pantalla del teléfono. Cerré la puerta del estudio, corrí el mueble, apagué la música y apreté el interruptor del aire acondicionado como si el frío pudiera frenar la realidad. Hubo un golpe, otro, y el marco de la puerta empezó a chirriar. Abracé el aro de luz por reflejo. No lo solté hasta ahora. Está roto, convertido en lanza. Es mi vergüenza y mi salvación. No sé en qué momento lloré. Sé que me quedé callada. Siempre supe hablar. Nací para el foco. Me encantaba ver mi nombre en la parte superior de la pantalla. Pero ese día la voz se me escondió. Pensé en llamar a la policía. Pensé en llamar a mi madre. Pensé en escribirle a mis seguidores. Chicas, ¿están bien? Absurdo. Las señales se cortaron en el primer día. Eso dicen ahora en la radio. En aquel instante solo sentí silencio. Y golpes. Ciudad Nueva Esperanza. Mi ciudad. Tenía nombre optimista. También tenía avenidas largas, vallas con rostros perfectos, y un centro que yo visitaba para fotos frente a los murales. Creí que ese brillo era eterno. No escuché a nadie hablar de fin del mundo en mis círculos. Hablábamos de marcas, luces, viajes. Si alguien decía apocalipsis, era el nombre de una paleta de sombras. Me quedé quieta, conté mi respiración. Inhala, exhala, como en mis tutoriales de ansiedad. Los golpes se detuvieron y un silencio de algodón lo cubrió todo. Me atreví a asomarme por la rendija. El pasillo estaba vacío. El aro de luz pesaba menos que mi miedo. Abrí la puerta y avancé con el teléfono pegado a la palma, como si fuera una brújula. El estudio daba a un corredor de vidrio. Afuera, el cielo tenía un color inexacto, como un filtro mal puesto. Se oían sirenas, gritos, el choque de algo que caía. Una voz apareció en la radio de un vecino, abierta a todo volumen. Atención, atención, 98.2. Mantengan la calma. Repito, mantengan la calma. Yo no conocía esa estación. Ahora sé que la lleva una chica llamada Dani. La voz. En ese momento era solo un ruido que me pinchaba el pecho. No sé en qué minuto mi vida se partió. Tal vez cuando tropecé con el bolso de Lara y vi la pantalla estrellada de su teléfono. Tal vez cuando dejé de esperar que alguien más abriera la puerta por mí. Salí a la escalera. Bajé un piso. Otro. El eco de mis zapatillas de marca marcando un ritmo que nunca había escuchado en mis videos. Mis manos, siempre suaves, apretaban el metal del aro hasta hacerse heridas. Yo, que me hidrataba con máscaras coreanas, tenía los dedos sucios, la piel rota. Pensé en mi última colaboración, en el contrato que tenía que firmar esa tarde.
Pensé en la fiesta del gobernador ese fin de semana. Sí, había invitación. Todo ese mundo de cristal que ahora sonaba a mentira. Luego, el olor me golpeó. Basura, hierro, algo más espeso. Bajé un escalón más y apareció el primer cuerpo en el rellano. Quise taparme la cara y no pude. Necesitaba ver para no morir. No sé por qué no grité. Tal vez porque aprendí a sonreír sin ruido para las fotos. Tal vez porque la ciudad se había quedado sin voz. A la altura del estacionamiento, escuché un chasquido. Alguien comía. Me escondí detrás de una columna y vi el reflejo en un espejo roto. Un hombre agachado, moviendo los hombros como un perro sobre un hueso. Tenía el cabello pegado, la boca abierta en un gesto que no era humano. No era un filtro, no era una broma. Mis seguidores escribían «no es real» en mi cabeza, pero mi cuerpo ya sabía. Sostuve la lanza del ring light. La punta era una astilla de metal afilada, donde antes se atornillaba el aro. No había tutorial para esto. No tenía un paso a paso. Antes, si dudaba, miraba comentarios. Ahora, miré mis manos. Apreté los dientes. Di un paso. El hombre levantó la cabeza y sus ojos estaban vacíos, como vitrinas saqueadas. Corrió hacia mí con una velocidad sin intención. Yo ataqué por instinto. La punta entró con un sonido que todavía me visita cuando cierro los ojos. No tuve tiempo de sentir culpa. Solo existía la palabra vivo. No recuerdo cuánto duró. Recuerdo que mis dedos se llenaron de sangre y que no era mía. Recuerdo que, al terminar, me quedé respirando contra la pared, temblando, y que por primera vez en mi vida quise no tener una cara. Quise ser nadie, pero soy Bianca. Siempre lo fui. Y cargar con ese nombre ahora es una piedra. En la calle, el sol pegaba con furia. Los altavoces de la policía estatales ladraban órdenes sin destino. Diríjanse a la línea, repito, la línea. Alguien dijo, Fort Mathis, por una ventana, con la voz rota, como si esa base militar fuera un faro. En la esquina, un mural enorme con mi cara de campaña sonreía aún, descolorido por el polvo. Quise romperlo y no pude. Avancé. La zona roja no estaba marcada en los mapas, pero todos entendimos que el centro se había convertido en un tajo abierto. Yo vivía a 15 minutos de allí. La ruta que antes era una pasarela, cafés, tiendas, fotos frente a las jacarandas, ahora era un tablero sucio. Los vidrios crujían bajo las suelas. El aire tenía restos de neumático y miedo. Entre los coches vacíos, escuché otra vez la voz en la radio de alguien cercano. Si me escuchan, no repitan rutas obvias. Eviten puentes. No. Estática. Cualquiera puede volver. Repito. Cualquiera. Cualquiera. Esa palabra me atravesó. En mis redes, cualquiera era mi comunidad. Ahora, cualquiera significaba que si yo caía, también me convertiría en eso. No sé de dónde salió esa regla, pero ya corría de boca en boca. Todo el mundo la repetía como un rezo. Si mueres, vuelves. Entonces caminé con cuidado alrededor de un hombre que yacía boca abajo. Quise ayudarlo, pero vi el tórax quieto. No lo toqué. No soy heroína. No soy nada, me dije. Y seguir vivo será mi única campaña. Me escondí en una tienda de cosméticos. Cerrada. Persianas a medias. Y mi reflejo me devolvió unas ojeras feas. El delineado corrido. La piel gris. Pegué mi frente al vidrio y sentí frío. Recordé la voz de Camila, una enfermera famosa en los rumores, que, decían, había dejado un mensaje en la radio. No lo escuché. Solo oí un rumor, que había que quedarse en silencio, moverse poco, no perder el tiempo buscando respuestas. Pensé en mis followers otra vez. Pensé que, si seguían vivos, tal vez estaban viendo videos viejos para olvidar. No me buscaban a mí. Nadie me estaba mirando. Fue liberador y cruel. Cuando salí, el cielo ya tenía otro tono. Pasaron helicópteros, muy alto, y me quedé con el cuello dolorido de mirarlos. En uno de ellos, decían, viajaba el gobernador. Lo imaginé con traje, peinado perfecto, mirando el mapa de una ciudad que ya no le pertenecía. Yo había estado a punto de posar junto a él en un evento 2 días después. Imaginé la foto. Bianca con el poder. Querida Bianca, ¿qué habrías dicho del fin del mundo? ¿Que era una estética fuerte? Ahora, mi estética es el silencio. Camino con la lanza pegada al cuerpo.
Mis dedos duelen de tanto apretarla, y cada esquina es una pregunta que no admite comentarios. Me presento. Soy Bianca Navarro, la que sonreía para vivir. Esta soy ahora, la que muerde el miedo por dentro para no gritar. No sé cuánto durará esto. Dicen que en Formatis perdieron contacto, que Elías Vega, un ex policía, armó su propio reino en un barrio, que el general Ruiz rompió protocolos. Dicen tantas cosas. Yo solo sé lo que toco. Vidrio, metal, sangre, latidos. Antes vivía de likes, ahora de instinto. Ese es mi nuevo eslogan. No hay marca que me pague por decirlo. No hay filtro que lo haga suave. Hay una ciudad que se hunde, una radio que insiste, y una chica con un aro de luz convertido en arma, que camina hacia un lugar que ya no reconoce con la certeza de que nadie vendrá a salvarla. Si me siguen escuchando, si alguien escucha, este es mi comienzo. Aprendí a matar para continuar respirando. Aprendí a callar para poder oír lo que importa. Aprendí que el brillo en mis ojos servía para ver en la oscuridad y también para atraer la muerte. Por eso ahora los escondo. Por eso ahora, cuando alguien me mira, yo bajo la vista y paso. Me llamo Bianca y acabo de aprender a estar viva. Yo tenía un plan. Siempre lo tenía. A las 6 de la mañana, entrenar con mi entrenador personal por videollamada. A las 7, desayuno con avena y frutas cortadas en forma de estrella, para que la foto brillara en el feed. A las 8, maquillaje frente al aro de luz. A las 9, grabar 3 videos, uno de unboxing, otro de rutinas de piel y un último con baile, porque el algoritmo pedía baile. Era martes, y los martes se suponía que eran suaves. Nada de eventos, nada de alfombras, solo contenido y más contenido. Ese martes no fue suave. El despertador sonó con la misma voz alegre que siempre, una alarma personalizada con mi nombre. Bianca, arriba, el mundo te espera. Abrí los ojos con la sonrisa automática. El reflejo en el espejo me devolvió mi cara perfecta. Pestañas rizadas, piel suave. Nada podía arruinarlo. Me estiré, revisé las notificaciones. 2000 comentarios en el último post. Un contrato pendiente de firma con una marca de zapatos. Todo era normal. Lo extraño empezó con el silencio. El edificio donde vivía era un hervidero. Vecinos gritando, aspiradoras, música de fondo. Ese día, apenas abrí la ventana. Solo escuché un eco lejano, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Me sacudí la incomodidad y encendí la cafetera. La pantalla del televisor, siempre llena de colores, tardó más en responder. El noticiero local parpadeaba. Imágenes borrosas de hospitales, reportes de disturbios en Ciudad Nueva Esperanza. Una voz nerviosa repetía que eran casos aislados de violencia. Cambié de canal. Lo mismo. Cambié otra vez. Más de lo mismo. Yo fruncí la frente. Mi comunidad siempre me pedía calma, así que respiré y repetí mi propio consejo. Chicas, no se preocupen, todo está bajo control. Me senté frente al espejo del tocador. Encendí el aro de luz, el objeto que era mi sol particular, y preparé el maquillaje. Mis dedos se movían mecánicamente, como si pintar los labios fuera suficiente para protegerme de lo que pasaba afuera. Quise grabar un Get Ready With Me. El guión estaba listo. Hoy vamos a probar un labial rojo vibrante, porque a veces la vida necesita color. A veces la vida necesita sangre. El ruido llegó primero desde la calle. No eran coches. No eran claxones. Era un sonido denso, como muchos pies arrastrándose al mismo tiempo. Me asomé por la ventana. Vi un coche detenido en seco, puertas abiertas, gente corriendo sin dirección. Un hombre se tambaleaba con la cabeza ladeada, mientras otro lo sujetaba y gritaba por ayuda. Nadie se detenía. Lo subí a mi historia. ¿Qué pasa en el centro? Los comentarios llegaron como siempre. Fake news. Es un challenge. No caigas. Yo también quise pensar que era un montaje, un truco viral. Volví al espejo. Quise seguir como si nada. Pero la alarma del teléfono sonó. Un mensaje de emergencia que no entendí. Decía, evacúe si está en zona hospitalaria. Evacúe si... Y luego se cortaba. Llamé a Lara, mi asistente. Tardó en responder. Su voz estaba rota. Bianca, no salgas. Está mal. Todo está mal. ¿De qué hablas? Pregunté, todavía con el pincel de base en la mano. En el hospital, mordieron a Camila, la enfermera que conoces. La ciudad está cayendo. Yo reí nerviosa. Mordieron.
Era ridículo. Nadie dice eso en la vida real. Pero la risa murió pronto. Golpes en el pasillo del edificio. Voces que no reconocí. Lara gritó en el auricular. Después silencio. Intenté llamarla otra vez. Nada. Fue entonces cuando sentí el primer escalofrío. No era un filtro. No era un efecto. Eran las 9:30. Yo, que planeaba un día de selfies, estaba encerrada en un estudio de paredes blancas que de pronto se volvieron jaula. La transmisión en directo fue casi un reflejo. Si no lo compartía, no existía, pero existía, y existía con más fuerza de la que podía soportar. Lara apareció corriendo en el marco de la puerta, con la cara blanca, los ojos al borde del pánico, y detrás de ella, ese hombre que ya no era un hombre. Lo demás lo recuerdo demasiado claro. La sangre, los gritos, la cámara captando todo. Fue mi último acto como influencer de lifestyle. Cuando terminé la transmisión y me atrincheré en el estudio, todavía eran las 10 de la mañana. Afuera, Ciudad Nueva Esperanza ardía. Mi rutina colapsó en minutos. La influencer que yo era se rompió con la misma facilidad con que se rompe un espejo barato. Tenía que elegir, seguir esperando que todo volviera a la normalidad o aceptar que lo normal había muerto. Me refugié en el estudio. El aro de luz me iluminaba, pero ya no servía para belleza. Era un sol falso en una cueva de miedo. Con cada golpe en la puerta, mi piel se volvía más fría. Mis manos sudaban, pero se cerraban con fuerza sobre el aro. El plástico crujió. Una de las patas metálicas se dobló y formó una punta. Yo la miré. Nunca había sostenido un arma. Nunca había necesitado una. Hasta ese momento. Eran las 11 cuando los ruidos se dispersaron. Abrí la puerta con cuidado. El pasillo olía a hierro y a basura. El silencio era peor que los golpes. Descendí por la escalera con pasos de cristal. Cada planta parecía más vacía que la anterior. En el estacionamiento, los coches estaban abandonados con las puertas abiertas. Uno tenía el motor encendido. El aire vibraba con el olor a gasolina. Y entonces lo escuché. Un quejido, un arrastre. Vi a un hombre doblado sobre otro cuerpo. Mi corazón golpeó las costillas. La lanza improvisada pesaba en mis manos. Ese fue el momento en que maté por primera vez. No lo decidí. Fue instinto. La punta entró en su cráneo como si el metal buscara su destino. El cuerpo cayó. Yo caí con él. Vomité, lloré, temblé, pero estaba viva. Y entendí algo. Mi nueva rutina era sobrevivir. Mediodía. El sol en lo alto. La ciudad rugía con un caos que parecía sinfónico. Sirenas, disparos, motores, gritos. Por las radios de coches abandonados, una voz repetía: Fort Matis es seguro, la línea está activa, evacúen. Nadie decía la verdad completa, nadie decía que los muertos caminaban. Yo caminé entre coches con la lanza pegada al pecho. Mi piel olía a sudor y miedo. Mi ropa, antes impecable, estaba manchada. Cada paso me alejaba de la influencer y me acercaba a otra cosa que todavía no entendía. En un escaparate, vi mi reflejo. Me reconocí y no me reconocí. La chica de antes estaba muerta. La que me miraba ahora tenía la mirada vacía, los labios partidos, la respiración entrecortada. Pensé en tomar una foto. No lo hice. Ese silencio fue mi primera victoria. Hacia la 1. Llegué a la esquina donde antes había un café que me gustaba. Ahora había humo, cristales y cadáveres. Una mujer lloraba sobre un niño. Quise ayudarla, pero no me moví. La supervivencia es cruel. Eliges o mueres. La mujer me miró. Sus labios temblaban. Dijo: ayúdame. Yo bajé la vista. Seguí caminando. Mi corazón aún sangra por ese momento. Pero entendí, el mundo ya no estaba hecho para likes ni para empatías instantáneas. Estaba hecho para instintos. Eran las 2 cuando escuché un helicóptero. Miré al cielo. Allá arriba, un punto metálico cortaba el aire. En mi cabeza resonó la palabra salvación. Corrí tras él, aunque supiera que no me verían. Llegué a un puente. Abajo, la multitud se amontonaba. Algunos gritaban el nombre del gobernador. Otros pedían a los militares. Todos querían salir. Nadie salía. Un rumor se esparció como fuego. Ciudad Nueva Esperanza está perdida. Perdida. Una palabra que se me clavó en el pecho. A las 4, el sol empezó a descender y con él la esperanza. Elías Vega, un ex policía, ya estaba tomando barrios con su gente armada. Escuché su nombre en la radio de un coche saqueado. General Ruiz intentaba organizar una evacuación.
Dani transmitía verdades desde la estación 98.2, y yo, Bianca, caminaba con un bastón de luz convertido en lanza, aprendiendo que mi vida era ahora un borrador escrito con sangre. Mi rutina antes del colapso, maquillaje, desayuno, fotos. Mi rutina después del colapso, respirar, callar, matar. Ese fue el comienzo de mi nuevo día, un día que no terminó nunca. Cuando el sol comenzó a bajar, la ciudad parecía un tablero de ruinas. Yo no sabía a dónde ir, solo sabía que quedarme quieta significaba morir. Hasta entonces, había caminado como una sombra, esquivando cuerpos y espejismos de vida, pero a esa hora, cuando los helicópteros desaparecieron y las sirenas se apagaron, entendí que necesitaba un destino. No tenía familia cerca. Mis padres vivían en otra ciudad y la señal telefónica estaba muerta. Mis amigos eran contactos de eventos, fotos compartidas, nada sólido. Lara estaba muerta. Yo estaba sola. Entonces recordé algo. La línea. La voz en la radio insistía con ese nombre. Decían que era un corredor militar de evacuación, que allí todavía había control. Control. Esa palabra era suficiente. Decidí moverme hacia allá. Avancé por calles que ya no eran calles, sino tumbas abiertas. Cada esquina era una trampa. Aprendí rápido que el silencio era mi mejor aliado. No correr, no gritar, no respirar de más. Mi aro de luz convertido en lanza se volvió una extensión de mi cuerpo. Lo apoyaba en el suelo para tantear, lo levantaba cuando escuchaba un ruido, lo abrazaba cuando el miedo quería romperme. La ciudad me devolvía imágenes que nunca se borrarán. Un autobús ardiendo en la avenida principal, un grupo de niños escondidos detrás de un kiosco vacío, un perro lamiendo la sangre de su dueño. Todo era un museo del horror, y yo era una visitante obligada. En un callejón, escuché voces humanas. Me acerqué con cautela, y vi a 3 jóvenes armados con tubos metálicos. Hablaban en susurros. Parecían tan asustados como yo. Uno de ellos me vio y levantó la mano. ¿Estás sola?, preguntó. Asentí. Estamos yendo hacia el norte, a la delegación. Dicen que Elías Vega tomó el lugar. Tiene armas, comida. Elías. Había escuchado ese nombre. Ex policía, ahora saqueador. Sabía lo suficiente para no confiar, pero la soledad pesaba tanto como el hambre. Dudé. Ellos me miraban, esperando mi respuesta. En ese instante, otro ruido nos interrumpió. Gruñidos, pasos rápidos. Una horda pequeña dobló la esquina. Los 3 jóvenes corrieron sin pensarlo. Yo también corrí, pero hacia el lado contrario. Mi corazón latía como un tambor. No miré atrás. Ellos desaparecieron. No supe si sobrevivieron. La lección fue clara. Confiar era un lujo. A las 6 de la tarde, el cielo se tiñó de naranja y el aire olía a humo. Me refugié en una tienda de ropa, con las persianas rotas. Allí encontré botellas de agua, algunas galletas aplastadas. Comí con desesperación, las manos sucias, la boca seca. Nunca un trago de agua me supo tan vivo. En el probador, me miré en un espejo roto. Mi rostro ya no tenía rastro de influencer. Tenía la cara marcada, los ojos rojos, las manos llenas de sangre ajena. Recordé mis tutoriales de maquillaje. Siempre debes mostrar tu mejor versión. Reí con amargura. Esa era mi mejor versión. Una sobreviviente. Me dejé caer en el suelo. El cansancio me aplastaba, pero no podía dormir. Afuera, los gritos eran una alarma constante. Recordé las palabras de Lara, las últimas. Todo está mal. Sí, todo estaba mal. Entonces escuché la radio de alguien afuera. Ciudad Nueva Esperanza ha sido declarada perdida. El gobernador autoriza bombardeos en zonas críticas. Repito, perdida. La ciudad estaba oficialmente perdida. Y yo, atrapada en ella. La decisión se hizo más urgente. Debía moverme hacia la línea antes de que fuera demasiado tarde. Pero otro pensamiento me pinchaba la mente. ¿Y si todo era mentira? ¿Y si la línea era solo otro rumor, como tantos otros? Salí de la tienda con la lanza lista. Las sombras se alargaban, el miedo también. A las 7, llegué a una avenida amplia. Los coches estaban apilados, chocados unos contra otros. El humo salía de los motores. Entre ellos, cuerpos moviéndose de manera antinatural. Zombies, muchos. Me escondí detrás de un camión y observé. Tenían la piel colgando, la mirada vacía, los movimientos torpes pero implacables. Uno de ellos levantó la cabeza,
como si pudiera olerme. Yo contuve la respiración. El mundo se redujo al sonido de mi corazón. Pasaron segundos eternos. Luego, un ruido lejano los distrajo. Todos giraron y corrieron hacia allí. Yo aproveché para arrastrarme por debajo de un coche y cruzar al otro lado. El miedo me dio velocidad. Cuando estuve a salvo, mis manos temblaban tanto que casi solté la lanza. Pero no la solté. Nunca más. A las 8, el sol desapareció, y con la oscuridad llegó el verdadero terror. La ciudad no tenía electricidad. Solo había llamas, sombras y gemidos. Caminé por calles desconocidas, siguiendo el instinto. Cada esquina era un juicio. Fue entonces cuando escuché una transmisión clara en una radio encendida dentro de un coche abandonado. Si me escuchan, este es Dani, la voz. Repito, no sigan las luces, son trampas. No confíen en grupos grandes. La línea no es segura, pero es lo único. Fort Matis ha caído. Repito, Fort Matis ha caído. Fort Matis, la base militar, había perdido contacto. No quedaban muchos lugares donde refugiarse. Mi decisión estaba tomada. La línea era mi única opción. Aunque fuera una trampa, prefería morir caminando que esperando. A las 9, llegué a una plaza. Allí había un grupo de personas alrededor de una fogata improvisada. Me acerqué con cautela. Eran familias, ancianos, niños. Sus ojos estaban vacíos, pero sus cuerpos seguían vivos. Una mujer me ofreció un trozo de pan duro. Lo acepté. Nadie habló mucho. Todos sabíamos que hablar era llamar la atención. Me quedé un rato observando. Vi cómo un niño jugaba con una piedra, como si fuera un coche. Vi cómo un anciano lloraba en silencio. La humanidad seguía allí, aunque rota. Pero yo no podía quedarme. No quería apegarme. La supervivencia me exigía seguir sola. Me levanté y caminé. Nadie me detuvo. Nadie me despidió. Éramos sombras en la misma oscuridad. A las 10, los disparos comenzaron. Se escuchaban en varias direcciones. La ciudad entera era una batalla perdida. Yo corría entre ruinas, esquivando vidrios, con la lanza pegada al cuerpo. Mi respiración era un cuchillo. De repente, alguien me sujetó desde la oscuridad. Un hombre, sucio, con los ojos desorbitados, me apuntó con un cuchillo. «Dame el arma», me dijo. Negué con la cabeza. Mis dedos sangraban de tanto apretar la lanza. Él se acercó, jadeando. Yo lo empujé con todas mis fuerzas. Tropezó contra un muro y, sin pensarlo, lo atravesé con la punta metálica. Gritó, cayó. No sé si murió por la herida o si ya estaba medio muerto. Lo único que supe es que yo seguía viva. Ese fue el momento en que entendí que no solo los zombies eran el enemigo, los humanos también. A las 11, el cielo estaba negro. El olor a pólvora llenaba el aire. Yo seguía caminando hacia el norte, guiada por rumores. Mis pies dolían, mis manos estaban cortadas, mi cuerpo pedía descanso, pero mi mente repetía, sigue, sigue, sigue. En un cruce, vi un cartel pintado a mano, la línea, una flecha. Sentí un rayo de esperanza. A medianoche, llegué a un puente bloqueado con coches militares abandonados. Había cadáveres, casquillos de balas, manchas de sangre, y al fondo, luces. ¿Era la línea? ¿Era una trampa? No lo sabía. Me arrodillé detrás de un muro, respirando como si fuera mi última vez. Cerré los ojos un segundo. Pensé en mi vida pasada, en los likes, en las fotos, en los aplausos digitales. Todo eso se desvaneció como humo. Abrí los ojos y me respondí en silencio. No eres Bianca la influencer, eres Bianca la sobreviviente, y no hay vuelta atrás. Me levanté, apreté la lanza y caminé hacia las luces. El puente no me llevó a salvación, me llevó al corazón del infierno. Cuando crucé entre los coches militares abandonados, lo primero que sentí fue el olor, una mezcla insoportable de pólvora, carne podrida y humo. Las luces que había visto a lo lejos no eran faros de seguridad, eran incendios, edificios ardiendo, coches en llamas, farolas estalladas. El aire entero parecía respirar fuego. La ciudad estaba perdida, sí, pero allí, en ese lugar, la palabra caos se hacía carne. Me moví entre cuerpos caídos. Algunos eran soldados, aún con las armas colgando de sus manos inertes. Otros eran civiles, familias enteras atrapadas en la estampida. Pasé junto a una mujer abrazando a su hijo muerto.
Los dos parecían estatuas de ceniza. Quise llorar, pero no salieron lágrimas. Solo un nudo en la garganta, un muro que me cerraba la voz. Eran las 12:30. El silencio duró apenas unos segundos. Luego llegaron los gritos. De la avenida lateral surgió una multitud corriendo, hombres y mujeres desesperados, algunos heridos, otros cargando bolsas con lo que habían podido saquear. Detrás de ellos, la horda, zombis que avanzaban sin detenerse, chocando con todo, sin sentir el fuego ni el dolor. La estampida me arrastró. Casi caigo al suelo. Una mujer me golpeó en la cara con el codo mientras corría. Otra me empujó contra un coche. El miedo era una ola que nos ahogaba a todos. Yo solo pensaba en no soltar la lanza. Si la perdía, perdía todo. Me refugié detrás de un contenedor, jadeando. La multitud seguía corriendo. Algunos caían y no se levantaban. Los zombis los alcanzaban y los devoraban allí mismo, entre gritos que se mezclaban con los crujidos de huesos rotos. Ese sonido, el de los huesos triturados, se me quedó tatuado en la memoria. En medio del caos, escuché disparos. Militares en una barricada intentaban contener la ola. Sus rifles tronaban sin cesar, pero no era suficiente. Por cada zombi que caía, 2 más aparecían. Vi como uno de los soldados, un muchacho joven con el rostro pálido, intentó retroceder. El miedo lo había vencido. Tropezó, cayó, y antes de poder levantarse, 3 zombis se le lanzaron encima. Sus compañeros disparaban, pero era tarde. El chico gritó hasta que su garganta se cortó en seco. El ejército, que alguna vez había sido símbolo de orden, se desmoronaba como todo lo demás. Me obligué a moverme. El contenedor ya no era seguro. Avancé entre las sombras, evitando llamar la atención. Cada paso era una batalla entre el instinto de correr y la necesidad de mantener silencio. Un niño apareció frente a mí de repente. Tenía los ojos desorbitados, la ropa ensangrentada. Caminaba tambaleante. Por un segundo pensé que estaba vivo. Quise ayudarlo. Entonces levantó la cabeza y vi sus pupilas vacías. Era uno de ellos. El corazón me dio un vuelco. No quería hacerlo, pero tuve que clavarle la lanza en el cráneo. Fue rápido. Cayó sin un sonido. Yo retrocedí, con la respiración cortada. «Lo siento», susurré. Pero él ya no podía oírme. El caos no era solo afuera. Estaba dentro de mí. Cada muerte, cada imagen, rompía una capa más de la persona que había sido. La influencer que sonreía para todo ya estaba muerta. Lo único que quedaba era un cuerpo empapado de miedo, con una lanza ensangrentada en las manos. Avancé hacia un edificio en ruinas para buscar refugio. El interior estaba oscuro, las escaleras cubiertas de escombros. Subí 2 pisos y encontré un grupo de personas atrincheradas. Me apuntaron con armas improvisadas, cuchillos, tubos, un machete. «¿Quién eres?», preguntó un hombre de barba, con la mirada enloquecida. «Bianca», respondí, apenas con voz. Ellos se miraron entre sí. Una mujer me ofreció un poco de agua. La bebí con gratitud. Allí me enteré de más cosas. El hombre explicó que el gobernador había ordenado bombardeos en varias zonas, que Fort Mathis había caído, que la ciudad estaba sin control. Dani, la voz de la radio, seguía transmitiendo desde algún lugar escondido, advirtiendo a los que aún quedaban vivos. «No podemos quedarnos aquí», dijo la mujer. «Tenemos que movernos hacia el norte». Yo asentí. Ya había tomado esa decisión horas antes. La línea era la única esperanza, aunque estuviera rodeada de rumores. Eran las 2 de la madrugada cuando el edificio tembló con una explosión cercana. El grupo entró en pánico. Algunos corrieron hacia la salida. El hombre de barba intentó calmarlos, pero era imposible. En segundos, el caos entró con ellos. Zombis que habían seguido los gritos derribaron la puerta. Todo se volvió un infierno. Gritos, golpes, sangre. Yo usé la lanza con desesperación, clavando y empujando. No pensé, solo actué. El aire estaba lleno de polvo y gemidos. Vi cómo la mujer que me había dado agua caía bajo los dientes de uno de los muertos. Quise ayudarla, pero me arrastraron lejos. El hombre de barba me gritó que corriera. Corrí. Salí a la calle otra vez, jadeando, con la ropa rasgada y la piel cubierta de heridas. La ciudad ardía. A las 3 de la madrugada, encontré refugio en un autobús volcado. Dentro,
El silencio era sofocante. Afuera, los muertos seguían caminando. Me acurruqué contra una ventana rota, con la lanza apoyada en mi pecho. Por primera vez en todo el día, lloré. No lágrimas suaves, sino sollozos ahogados, como si mi cuerpo estuviera purgando todo lo que había visto. Recordé los comentarios de mis seguidores, los mensajes de ánimo, los corazones flotando en la pantalla. Todo eso ya no existía. El mundo de filtros y likes había sido devorado. Ahora solo quedaba el caos, y yo, en medio de él. Cuando amaneció, la ciudad estaba irreconocible. Humo en cada esquina, cadáveres en cada calle, silencio interrumpido por gritos esporádicos. Yo había sobrevivido a mi primera noche completa. No sabía cómo, no sabía por qué, pero lo había hecho, y eso significaba que tenía que seguir. El amanecer no trajo calma, trajo más preguntas. La ciudad, con la luz del sol, mostraba todas sus heridas. Humo levantándose en columnas negras, edificios con ventanas arrancadas, cadáveres en las aceras. El caos de la noche se revelaba en detalle. Yo caminé entre las ruinas como un fantasma. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. Ya no tenía seguidores, ni contratos, ni marcas. Ahora solo tenía un bastón de luz transformado en lanza y un instinto que me arrastraba hacia adelante. La radio de un coche abandonado seguía funcionando, con la voz de una chica joven que se hacía llamar Dani, la voz. Su tono era firme, pero cargado de miedo. Repito, no confíen en nadie, no sigan rutas marcadas. El enemigo no siempre está muerto. Sus palabras me acompañaron como un eco. A las 9 de la mañana encontré un grupo de sobrevivientes en una tienda saqueada. Eran 4, una pareja mayor, un joven con tatuajes en los brazos y una chica de unos 20 años, con el cabello trenzado. Me apuntaron apenas me vieron. «Baja el arma», dijo el joven. «No es un arma», respondí, levantando la lanza. «Es lo único que tengo». Hubo silencio. La chica me miró a los ojos y, tras unos segundos, bajó la mano. «Déjenla. Está sola». Me dejaron entrar. El interior estaba lleno de bolsas de comida vacías, botellas a medio usar. Habían pasado la noche allí, resistiendo. «Nos vamos al norte», dijo la pareja mayor. «Dicen que en la línea aún hay control». Mi corazón dio un vuelco. Yo también iba hacia allí. Tal vez, por primera vez, no estaría sola. Decidí unirme a ellos. Caminamos juntos por calles silenciosas, esquivando autos quemados y vidrios rotos. La pareja se llamaba Mateo y Clara. Llevaban de la mano un rosario gastado. La chica de trenza era Sofía, estudiante de medicina. El joven tatuado se hacía llamar Gato, aunque nadie sabía si era su nombre real. Cada uno cargaba con su propia historia, con su propio dolor. Pero compartíamos algo: el miedo. El primer dilema llegó pronto. En una esquina encontramos a un hombre atrapado bajo un coche volcado. Sus piernas estaban aplastadas, la sangre manchaba el asfalto. Levantó las manos hacia nosotros. «Ayúdenme, por favor». Nos quedamos inmóviles. Gato fue el primero en hablar. «No podemos». «Está perdido». «No», gritó Sofía. «Aún respira. Podemos sacarlo». Mateo y Clara se persignaron en silencio. Yo miré al hombre. Sus ojos eran desesperados. Sentí un nudo en el estómago. El dilema era cruel. Ayudarlo significaba arriesgarnos a morir todos. Abandonarlo significaba cargar con su grito para siempre. Sofía se arrodilló junto a él, intentando mover el metal. Los demás no nos movimos. Yo quise ayudar, pero el instinto me gritaba que no. El hombre comenzó a convulsionar. Su piel se puso gris. Sus labios se mancharon de sangre. Sofía retrocedió justo cuando abrió los ojos. Ya no eran humanos. «¡Atrás!», grité, y hundí mi lanza en su cabeza. El cuerpo se quedó quieto. Sofía me miró con lágrimas en los ojos. «Podríamos haberlo salvado». Negué con la cabeza. Ya estaba muerto. El silencio que siguió fue más pesado que los gritos. A mediodía llegamos a un supermercado abandonado. Decidimos entrar para buscar provisiones. El lugar estaba saqueado, pero aún quedaban algunas latas y botellas. Mientras recogíamos, escuchamos ruidos al fondo. Pasos, risas. Gato levantó el tubo que llevaba. Nos escondimos entre los estantes. 3 hombres armados entraron, con rifles colgados en los hombros. No eran militares, eran saqueadores.
Revisen rápido, dijo uno de ellos. Luego volvemos al barrio de Elías. El nombre me heló la sangre. Elías Vega, el ex policía convertido en líder de un grupo armado. Si estos hombres eran su gente, significaba que el norte no sería un refugio, sino otra amenaza. Esperamos a que se marcharan. Cuando el silencio volvió, Sofía se giró hacia mí. ¿Viste? No son solo los muertos, también ellos. Asentí. Ya lo había aprendido la noche anterior, cuando tuve que matar a un hombre que quería quitarme la lanza, pero escucharlo en voz alta lo hacía más real. Eran las 3 cuando salimos del supermercado. La ciudad estaba más peligrosa a cada hora. En un cruce, vimos a un grupo de zombies devorando a alguien. No nos detuvimos. Mateo comenzó a toser, agotado. Clara lo sostenía del brazo. «No podemos más», dijo ella. «Necesitamos descansar». Nos refugiamos en un edificio de oficinas abandonado. Subimos hasta el 3er piso. Cerramos las puertas con muebles. Por unas horas, encontramos un respiro. Allí, entre paredes grises, comenzó otro tipo de conflicto. El humano. Sofía me miró con desconfianza. «¿De dónde vienes?» «De un estudio». «Era influencer». Ella rió con amargura. «Así que tú eras de las que mostraban sonrisas mientras el mundo se caía». No supe qué responder. Era cierto. Mi vida había sido una pantalla de cristal. Ahora era cenizas. «Ya no importa lo que era», dije. «Ahora solo quiero vivir». Sofía bajó la mirada. No volvimos a hablar. Al caer la tarde, escuchamos disparos afuera. Nos asomamos por la ventana rota. En la calle, un grupo de militares intentaba contener a una horda, pero no eran suficientes. Los zombies se abalanzaban sobre ellos como agua negra. Uno de los soldados cayó. Lo vimos retorcerse, gritar y luego levantarse de nuevo, ya no como humano. Mateo murmuró una oración. Clara lo abrazó con fuerza. Ese fue el momento en que entendí algo. El miedo a los muertos era grande, pero el miedo a perder lo poco que nos quedaba era aún mayor. La noche llegó otra vez, y con ella, más dilemas. En medio de la oscuridad, escuchamos golpes en la puerta del edificio. Una voz gritaba: «Déjenme entrar, por favor». Nos quedamos congelados. Sofía quiso abrir. Gato se interpuso. «Si abres, todos morimos». La voz insistía, desesperada. Yo me acerqué a la puerta. Podía sentir la vibración de los puños golpeando. El dilema me desgarraba. Ayudar o sobrevivir. «Está lleno de ellos afuera. No me dejen». Clara lloraba en silencio. Mateo repetía su rosario. Al final, nadie abrió. Los golpes se hicieron más débiles. Luego, silencio. Dormimos con ese silencio pegado a la piel. A las 5 de la madrugada, nos despertó un ruido distinto. No eran zombies. Eran pasos, muchos. Miramos por la ventana y vimos a un grupo armado patrullando. Llevaban brazaletes rojos. Gato susurró: «Los de Elías». El miedo nos paralizó. No eran salvadores. Eran dueños de la violencia. Nos escondimos, conteniendo la respiración. El grupo pasó de largo, pero supimos que no podíamos quedarnos más allí. Cuando salió el sol, decidimos seguir hacia el norte. Yo cargaba con una certeza. No solo los muertos nos perseguían, también los vivos. Y, a veces, eran más peligrosos. El sol apenas se asomaba cuando dejamos el edificio. El aire estaba cargado de humo y ceniza, como si cada rincón de Ciudad Nueva Esperanza respirara muerte. Caminábamos rápido, en silencio. Sofía con los ojos fijos en el suelo, Gato al frente con el tubo en la mano, Mateo y Clara apoyándose el uno en el otro. Yo llevaba la lanza pegada al pecho, los dedos ensangrentados por no soltarla nunca. Sabíamos que la ruta hacia la línea era peligrosa, pero no imaginábamos lo que nos esperaba. La primera señal fue el silencio. Ni un grito, ni un disparo, ni siquiera un zombi arrastrando los pies, solo el viento golpeando los carteles rasgados. La ciudad muerta parecía contener la respiración. «Esto no me gusta», murmuró Gato. Avanzamos por una avenida llena de autos chocados. De pronto, una voz retumbó desde un megáfono. «¡Alto ahí!». De entre las sombras aparecieron hombres armados, brazaletes rojos en los brazos, rifles en las manos, los de Elías Vega. Nos rodearon en segundos. Éramos 5 contra más de 10. El líder se adelantó. Era un hombre robusto, con cicatrices en la cara. Sonrió con los dientes sucios. «¿A dónde creen que van?». Nadie respondió. La voz del megáfono volvió a sonar, burlona. «Toda esta zona pertenece a Elías. Si quieren pasar,
Tienen que pagar. No tenemos nada, dijo Mateo con voz temblorosa. El hombre lo miró de arriba abajo. Siempre hay algo que pagar. Sentí un escalofrío. Sofía apretó la mandíbula. Gato levantó el tubo, pero yo lo detuve con una mirada. Eran demasiados. El líder se acercó a mí. Sus ojos recorrieron mi ropa manchada, mi lanza improvisada. ¿Y tú quién eres?, preguntó. Nadie, respondí. Él rió. Todos son alguien para Elías. Nos llevaron a la fuerza hacia un edificio tomado como base. En el interior había más hombres armados, mujeres encerradas en una sala, niños llorando. Era un campamento de control, un infierno construido en medio del caos. El líder nos empujó dentro. Aquí van a aprender las nuevas reglas. Vi el miedo en los ojos de Sofía. Vi la rabia contenida en Gato. Vi la resignación en Mateo y Clara. Supe que, si no hacíamos algo, moriríamos allí. O peor, esa noche, nos encerraron en una habitación oscura. El aire olía a sudor y sangre. Desde afuera llegaban risas, disparos al aire, gritos. No podemos quedarnos, susurró Sofía. Nos matarán. ¿Y qué propones?, preguntó Gato. Son más de 20. Yo miré mi lanza. Estaba astillada, pero seguía siendo mi única arma. Y entonces recordé algo. Los zombis no distinguen. Atacan a todo lo que respira. Hay que abrirles la puerta, dije. Todos me miraron horrorizados. ¿Estás loca?, dijo Mateo. Nos devorarán. Si los soltamos, se ocuparán de ellos. Y en el caos, podremos escapar. El silencio se hizo pesado. Era un plan suicida, pero era el único. A la medianoche, logramos movernos en secreto. Una ventana trasera daba a un callejón. Afuera, los gruñidos eran claros. Una horda se acercaba, atraída por el ruido del campamento. Esperamos el momento justo. Cuando los guardias abrieron las puertas principales para disparar contra los zombis, yo clavé la lanza en el pestillo trasero y lo rompí. Las criaturas entraron como una ola negra. El campamento estalló en caos. Gritos, disparos, sangre. Los de Elías luchaban por contenerlos, pero eran demasiados. ¡Ahora!, grité. Corrimos hacia la salida entre el humo y los gritos. Todo era confusión. Vi cómo un zombi arrancaba la garganta del líder de la cicatriz. Vi a soldados improvisados caer uno tras otro. Era la venganza de la ciudad muerta. Pero la huida no fue limpia. En medio del caos, Mateo tropezó. Clara intentó levantarlo. Yo me detuve, pero Gato me empujó. No hay tiempo. Vi a los dos ancianos abrazarse, rodeados por la horda. Sus ojos me miraron una última vez, llenos de resignación. Los perdimos allí. El grito de Clara fue lo último que escuché antes de que el ruido la tragara. Seguimos corriendo. Sofía lloraba, pero no dejaba de correr. Gato maldecía entre dientes. Yo solo respiraba. Cada paso una cuchillada en el pecho. Llegamos a una calle despejada. Atrás, el campamento ardía. Los zombis lo devoraban todo. El poder de Elías en esa zona había quedado reducido a cenizas. Pero el precio había sido alto. Avanzamos hasta refugiarnos en una estación de metro abandonada. Allí, bajo tierra, el silencio era casi insoportable. Sofía se dejó caer contra la pared, con lágrimas en los ojos. Ellos no tenían que morir. Yo no supe qué decir. Gato golpeó el suelo con el puño. Mejor ellos que todos. Las palabras eran crueles, pero ciertas. El dilema me desgarraba. Habíamos sobrevivido, pero ¿a qué costo? En la penumbra, Sofía se giró hacia mí. Tú lo planeaste. Tú abriste esa puerta. Era la única forma. Respondí. Ella apretó los labios. No dijo más, pero en sus ojos ya no había confianza, solo distancia. Al amanecer, subimos de nuevo a la superficie. La ciudad estaba más muerta que nunca. Sin militares, sin gobierno, solo humo y cenizas. Pero yo sentía algo distinto. En medio del dolor, de la culpa, había una chispa. Habíamos sobrevivido al infierno humano. Habíamos demostrado que no solo los zombis eran peligrosos, también las personas. Y si podía enfrentar eso, podía enfrentar cualquier cosa. La línea aún nos esperaba, pero ahora sabíamos la verdad. No era una frontera de salvación, era una línea de sacrificios, y yo estaba dispuesta a cruzarla.
El amanecer después del campamento de Elías no fue un nuevo comienzo. Fue una cicatriz más en la piel de una ciudad que ya no respiraba. Sofía, Gato y yo emergimos de la estación de metro como si hubiéramos atravesado un túnel hacia otro mundo. El aire estaba pesado, cargado de humo y cenizas. Los edificios eran esqueletos negros contra el cielo gris. Los pájaros habían desaparecido. Ni siquiera los perros vagaban ya por las calles. Solo nosotros, y ellos, los muertos. Caminábamos sin hablar. Los recuerdos de Mateo y Clara seguían frescos, como heridas abiertas. Yo todavía veía sus rostros al cerrar los ojos, el gesto de despedida, el abrazo final mientras la horda los engullía. No era culpa mía, pero me perseguía igual. Sofía me evitaba. Apenas me dirigía la palabra. Para ella, yo había sido quien decidió, y tal vez tenía razón. Pero en este mundo, cada decisión era un crimen y una salvación al mismo tiempo. A media mañana, llegamos a una colina desde donde se veía el norte de Ciudad Nueva Esperanza. Allí, por primera vez, vimos la famosa línea, un cordón militar improvisado, hecho con vallas, sacos de arena y vehículos blindados. Había soldados en torres, apuntando sus rifles hacia la ciudad. Del otro lado, cientos de civiles se agolpaban, suplicando pasar. Era una marea de desesperación, familias llorando, ancianos arrastrándose, madres levantando a sus hijos como ofrendas. El sonido de las súplicas llegaba hasta nosotros, mezclado con disparos esporádicos, porque no todos lograban cruzar. Los que intentaban forzar la entrada caían bajo las balas. «Ese es el futuro», dijo Gato con amargura. «Una jaula para vivos». «¿Y si nos dejan entrar?», preguntó Sofía, con la voz rota. Yo no respondí, porque la verdad era clara. No éramos bienvenidos. No había espacio para todos. Y aun si lográbamos entrar, ¿qué nos esperaba allí dentro? Una vida bajo órdenes, rodeados de alambradas, esperando un rescate que nunca llegaría. La línea no era salvación, era otra forma de prisión. Decidimos no acercarnos todavía. Nos refugiamos en una casa abandonada en la ladera, desde donde podíamos observar. Encendimos una radio portátil que habíamos tomado del campamento destruido. La voz de Dani volvió a sonar, quebrada por la estática. Repito, la línea está saturada. Fort Matis no responde. El gobernador ha huido. No hay plan de rescate. No confíen en los rumores. Sobrevivan, si pueden. Las palabras se clavaron en mí como un cuchillo. No había plan. Nadie vendría. Solo quedábamos nosotros, y la certeza de que estábamos solos. Esa noche, Sofía me enfrentó. Estábamos sentados alrededor de una vela pequeña, el único fuego que nos atrevimos a encender. «¿Por qué sigues?», me preguntó. «¿Qué te mueve?». La miré en silencio. Recordé quién había sido, la chica de las fotos, de las sonrisas falsas, de las marcas de lujo. Recordé la transmisión en vivo donde mi asistente murió frente a miles de seguidores que pensaban que era una broma. «Porque ya no tengo nada», respondí al fin. «Y cuando no tienes nada, lo único que queda es seguir». Sofía apartó la mirada. Gato resopló, casi riendo. «Pues yo sigo porque me niego a morir aquí. Si me matan, que sea peleando». Esa frase me hizo pensar. No se trataba de sobrevivir para volver a lo que fuimos. Eso ya estaba muerto. Se trataba de sobrevivir para construir algo nuevo. Al amanecer, vimos cómo los militares de la línea disparaban contra la multitud que intentaba derribar las vallas. El caos se extendía. La gente gritaba, corría, caía. Entre ellos, distinguía a un hombre que llevaba una radio colgada en el hombro, transmitiendo en directo los disparos. Supe en ese instante que era uno de los aliados de Dani, alguien que quería que el mundo, si es que aún existía afuera, supiera la verdad. Y comprendí algo. Aunque la ciudad estuviera muerta, la historia aún se estaba escribiendo. Al mediodía, tomé una decisión. No entraré en la línea, les dije a Sofía y Gato. Me miraron como si estuviera loca. «¿Entonces qué? ¿Quieres quedarte aquí a morir?», replicó Gato. «Quiero quedarme para contar, para mostrar que no todo se perdió. Si entramos, seremos sombras detrás de una alambrada. Afuera, al menos, podemos decidir». Sofía negó con la cabeza. «Nadie nos verá, nadie escuchará». «Sí nos escucharán», respondí. «Dani transmite, y yo también puedo». Por primera vez desde el colapso, pensé en mi antiguo mundo, no en las marcas, ni en los contratos,
sino en la voz que alguna vez tuve. Tal vez podía usarla de nuevo, no para vender, no para fingir, sino para gritar lo que estaba pasando. Esa tarde, nos infiltramos en una estación de radio local abandonada, no muy lejos de la colina. Las ventanas estaban rotas, los equipos llenos de polvo, pero algunos transmisores seguían intactos. Pasé horas intentando encenderlos, recordando mis tiempos frente a cámaras, aunque esto era distinto. No era maquillaje ni luces, era vida o muerte. Finalmente, una luz roja parpadeó. La señal estaba activa. Respiré hondo y hablé. Me llamo Bianca Navarro. Tenía millones de seguidores. Hoy no queda ninguno. Esta es mi voz. Y estoy viva en Ciudad Nueva Esperanza. Si alguien escucha, sobreviva. Si puede. Mis palabras se esparcieron en el aire como un susurro. Tal vez nadie las escuchó. Tal vez sí. Pero por primera vez desde el inicio, sentí que no estaba sola. Esa noche, dormí con la lanza junto a mí, la vela consumiéndose lentamente. Afuera, los muertos seguían caminando, los vivos seguían matándose entre sí, la ciudad seguía ardiendo. Pero yo tenía algo nuevo, una misión. No era salvarme, no era volver a ser quien fui, era contar, ser testigo, ser voz. Cuando el amanecer llegó, Gato decidió ir hacia la línea. Sofía dudó, pero lo siguió. Me abrazaron antes de partir, aunque en sus ojos había distancia. Yo me quedé sola en la estación. Encendí de nuevo el transmisor. La estática llenó el aire, luego mi propia voz. Antes vivía de likes, ahora de instinto. Y si estás escuchando esto, recuerda, los muertos caminan, pero los vivos deciden. Decide bien. El futuro era incierto. Podía morir al día siguiente, o esa misma noche. Podía convertirme en un monstruo más, pero en ese instante, mientras mi voz viajaba por el aire en medio de una ciudad muerta, supe que aún quedaba algo de humanidad, y si quedaba humanidad, había esperanza.